En el capítulo anterior, ¡Chacha! buscamos nuevas rutas. Al río voy, Recorrimos el lago Garda Estamos en el lago de Garda. y nos adentramos en los Alpes. Bienvenidos y bienvenidas a la legendaria Brennerbahn, cuando cruzar los Alpes en tren era una hazaña casi imposible. Pero al final no estaba claro si llegaríamos a nuestro alojamiento esa noche. ¿Qué puedo decir? ¡Que voy tarde para el hotel! Hoy arrancamos desde el sur de Innsbruck, rumbo a Mauthausen. Bienvenidos a mi realidad. En esta aventura por Europa atravesando 17 países, pero el camino promete nuevos desafíos. La lluvia, Por los pelos. Aunque aquí cae algo de agua, pero por lo menos... caminos secretos y un desvío inesperado podrían arruinar todo. Don't worry. And you, congratulations, man. O sea que... Pero mira qué vistas, tío. Mira qué vistas. ¿Llegaré a mi destino o esta aventura terminará en desastre total? Hostia que me caigo, bro. Quédate y acompáñame a descubrirlo. Bienvenidos. El perrete nos da los buenos días. Ese balcón de ahí, posiblemente la habitación de Heidi, es donde he dormido hoy. Bienvenidos desde el balcón de mi habitación a un nuevo amanecer, a una nueva mañana. ¿Dónde? A los Alpes. Sí, señor, estas han sido las vistas con las que he amanecido esta mañana. Estas son las vistas del amanecer de hoy. Con la pequeña ya cargada, con todo ya preparado. Aquí es donde he dormido esta noche y ahí es donde ha dormido la pequeña. La señora muy amable sacó su coche para poder guardar mi moto porque me cayó la del pulpo anoche. Llegué por ahí, no se ve, detrás de la casa, por todas esas montañas, bajé hasta la carretera que hay ahí enfrente y me pegué una mojada de 3 pares de narices. He tenido que poner la manga larga porque anoche llegué a 10 grados, se me hizo de noche, lloviendo, fueron casi 13 horas de camino y fijaros, cualquiera se va de aquí, la verdad es que no tengo ninguna gana de irme. Esto es espectacular, maravilloso, precioso y nada, una manguita debajo del brazo, debajo de la chaqueta cerrada hasta arriba, porque según esto hacen 10 o 15 graditos. Y la verdad es que hoy nos espera continuar viaje por allí. Vamos hacia Berchtesgaden. Vamos a visitar, si es posible, el Nido de la Ira, donde el señor Adolfo Hitler tenía su casita de verano, que le regalaron por sus 50 cumpleaños. Pero bueno, ya veremos. La verdad es que hoy lo importante es que vamos a atravesar todo este paraje, todas estas montañas. Posiblemente hoy nos mojemos también. Y nos vamos a dormir a Mauthausen. ¡Un abrazo! Os pongo más en contexto. Efectivamente, el plan era hacer un primer tramo hasta Berchtesgaden y visitar el nido del águila de Hitler. Para después hacer un segundo tramo hasta Mauthausen, donde dormiría esa noche. Pero como veis, me sentía emocionado e ilusionado. Quería parar en cada rincón y no dejar de grabar, lo que me hizo tomar una serie de desvíos que me acabarían pasando factura. ¿Me arrepentiré de estas decisiones? Lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Por lo pronto os voy enseñando cada desvío que tomé, y al final del vídeo os contaré qué consecuencias tuvo en el viaje. Ahora os voy a enseñar una cosita. Y mirad lo que aparece ahí enfrente. Mirad. Madre mía, porque están las nubes, pero aún con ellas, aún con las nubes, se vislumbra una montonera de nieve. 13 grados, amigos, 13 grados.
Y así de flipado llegamos al primer desvío. ¡Qué cascada, tío! Pero bueno, por favor. Pero por favor, ¿eso qué es? ¿Eso qué cascada? Con las montañas de fondo, la nieve de fondo. ¡Pero qué maravilla es esta! ¿Ves? No puedo dejar de grabar. Bueno, ustedes me perdonen. Voy a ensimismarme con las vistas. Nos vamos a meter, ¿no? Pues vamos a meternos. Habrá que meterse, ¿no? ¿Quién ha dicho que este viaje no iba a ser de aventura? ¿Quién ha dicho que este viaje no iba a ser de aventura? Obviamente tendré que aprender a conducir el off-road. ¡Yuhu! ¡Yuhu! La bajada me va a gustar más. La verdad es que no he subido mucho, por ahí está la carretera. ¡Hija! Pero mira qué vistas, tío, mira qué vistas. ¡Sí, señor, llegamos! ¡Tachán! Hostia, que me caigo. Hostia, que me caigo, bro. Esto está empinado que te cagas. Y encima está resbaladizo de 3 pares de cojones. Ya la chispa que le he pisado un poco para sujetar la moto con el peso, con la inercia. La moto se va a tomar viento. Así que de algo me va a servir ver los vídeos de los grandes aventureros, los cuales, además de no bajar la presión de las ruedas como he hecho yo, que para este trocito la verdad es que no me ha molestado, estoy bajando con la moto apagada, cogiendo el embrague, porque con todo el pesazo de la moto se embalaba. Madre del amor hermoso lo que se embalaba esto. Estoy entrando en calor, ¿eh? A ver, vamos a seguir por aquí. El camino está mejorcito, porque ahí parece que ahí se hunde. Ya hay piedras. Claro, y uno, cuando pone los pies en el suelo para afianzar un poquito la moto, el instinto te lleva a tirar de freno delantero. Y la moto derrapa. ¡Qué sensación de derrapar con la rueda delantera! No lo había visto, no le había sentido en la vida. Pero los que van a flipar son aquellos 4 que vienen por ahí, que están viendo al loco este bajar por este camino. Menos mal que he desayunado como un campeón. La madre del amor hermoso. Esto parece que va mejor. Cuando llegue a la carretera, si llego, no lo voy a creer. Mamá, tú no veas este vídeo. Hi guys! Walking is easier than the motorbike. Hi there. Yeah, I'm crazy, I'm sorry. Vale,
You have very good shoes Yeah, these are hiking shoes. for hiking. Yes. I don't know what is the worst. Go here with my motorbike or your shoes. We came from Lake Garda in Italy, so we drove, and I didn't think it was going to be. I don't know what I was thinking, to be honest. Don't worry, this is an adventure like me. I was ready and I saw the waterfall. It's crazy. I had to go there to take a picture and fly my drone with Nice. great views. And it's wonderful. So it's an adventure, don't worry. And you, congratulations, man. Thank you. Okay. Very, I'm from Spain. Yeah. I'm going to Norway, Oh, nice. to North Cap. Yeah. We love Norway. It's beautiful. I'd like to go to Finland, Yeah. riding through the great lakes, Nice. and after that cross the Arctic Circle to North Cap and return to the fjords. Yeah, beautiful. Yeah, it's a great trip. Thanks in in Norway. House, sorry? Wax in Norway. Ah, what advice about the mosquitoes? Yeah, you got a few now. It's warming up. It's Okay. summer in June. Ah, okay. Yeah, so you will get a few. I will arrive there around 21 of June, so Ah, nice. That'll be lovely. Yeah. yeah, okay. Beautiful. Enjoy. Okay, you too. Nice to meet you. See you. Hi. Hi. Qué chulo, tío. Qué buen rollo con la gente. Mira ese chico con la pierna ortopédica, la chica con las chanclas. O sea, yo no estoy loco. Lo que pasa es que hacemos cosas que no hacemos todos los días. Y entonces, pues parece que estamos locos. Oye, que por cierto, si no me llego a subir allí a la cascada, no llego a ver también la montañaca que hay allí. La verdad es que esto es una pasada. Bajar así con el embrague es una auténtica pasada porque tiene una confianza y una seguridad. La moto se sujeta. Es verdad que voy aquí hecho un pato, súper lento. Que me perdone los extremos del off-road y los pilotos del Dakar. Venga, vamos a ver si soy capaz de bajar con la moto arrancada lo que me queda. Pero yo soy un humilde turista que sale de su zona de confort. Qué políticamente correcto ha quedado eso. No sé si os he dicho que estoy entrando en calor. ¡Wow! Bueno, ahora cuando coja la carretera, cualquier cosa que me den, ¿no? ¡Ey! ¿Dónde ibas? ¿Qué se embala? Si la meto primera, se embala. Si le cojo el punto muerto, o sea, si cojo el embrague, se embala. Amigos y amigas, sobrevivimos sin hacer un curso de off-road. Posiblemente hubiera pasado menos miedo. ¡Pero lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Bueno, jamás os confesaré que me estaban temblando las piernas. Pero bueno, voy a poner el GPS y seguimos. Los Alpes siempre han sido un destino motero por excelencia. Este tramo lo confirmaba. Curvas, paisajes y un ambiente sobre dos ruedas que lo hacía inolvidable. Con esta ruta acabáis de ver el segundo desvío, que no estaba en el plan. Ahora vamos a por el tercero, una visita que tampoco estaba en el plan. Bueno, amigos y amigas, en este maravilloso semáforo les doy la bienvenida a un árbol. No, a Innsbruck. Innsbruck, capital del Tirol, se encuentra en el oeste de Austria, rodeada por los majestuosos Alpes. Con unos 130.000 habitantes, combina historia, naturaleza y modernidad en un entorno realmente espectacular. Sí, señor. Esto es lo que tiene no entrar, no ir por la autovía. Lo que tiene es que te da la oportunidad de conocer algunas ciudades y hacerle una pequeña visitita, aunque sea una visitita express.
Su casco antiguo destaca por el famoso tejadillo de oro y por su ambiente acogedor y lleno de vida. Que al entrar tiene una instalación deportiva de estas de saltos de trampolín, que se me ha olvidado grabar. Es que no doy para todo. El trampolín de Bergisel es uno de los más emblemáticos del mundo. Aquí se vivieron momentos históricos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 y 1976. En 2002, su estructura fue rediseñada convirtiéndolo en una obra maestra de la arquitectura moderna, con una torre de casi 50 metros de altura y una vista impresionante de Innsbruck. El salto de Bergisel también redefine lo que significa unir arte, deporte y vértigo. Innsbruck cuenta con una importante universidad y es un centro científico y tecnológico destacado en Austria. Además, su excelente red de transporte conecta fácilmente con otras regiones alpinas y con países vecinos como Italia y Alemania. Entre montañas, cultura y deporte, Innsbruck ofrece una experiencia alpina única, donde cada rincón invita a disfrutar del verdadero corazón de Austria. Bueno, seguimos con estos paisajes maravillosos. ¡Qué postal! ¡Qué ensueño! Y los desvíos no terminan aquí. Ahora vamos a por el cuarto. Llevo todo el rato viendo caminos secundarios. He pasado por uno y tiene una pinta muy interesante. Y que parece que va paralelo a la carretera. Vamos a probarlo. A ver qué tal. ¡Wow! Poquito de barro. ¡Qué chulo! Anda, mira, hay gente andando. Espero que la señora no me mate. Con respeto al menos, ya que me meto por aquí. Thank you. Pues nada, mi gozo de un pozo. Pensaba que era un camino de tierra y no, es un camino asfaltado. Asfaltado, muy bien asfaltado. Hay un poquito de cemento y con alcantarillado y todo. O sea que esto en principio nada. Mi gozo en un pozo. Por aquí a la izquierda tenemos el río y por ahí a la derecha la carretera por donde iba. Y por ahí delante más gente. Con lo cual no he conseguido nada y en todo caso voy a molestar a los pobres paseantes. Alguno me va a tirar una piedra. Pero bueno, así voy practicando sitios un poquito más complicados, barro. Danke. Bueno, por ahora, mira, el señor se ve que le ha dado envidia. Mira, 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 mira. Oh, qué lástima. Con este pedazo de seto casi no se ve. Claro, tú piensas que así no voy a llegar nunca a ningún sitio. Con razón, la gente nómada. Mira, 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 mira por dónde voy. Cuando va explorando caminos y visitando sitios, con razón no llega nunca a ninguna parte y se tira años y años dando vueltas. Creo que voy a salir por la carretera, porque esto no ha hecho nada. Bueno, ¿puedo cruzar? ¿No? ¿No? Ah, ok. Estos al final sí que me van a poner buena cara. Con la sonrisa me están diciendo: ¿dónde vas, Quillo? ¿Te estás pasando de listo? Pero bueno, ya está. Vamos a ser educados. Porque total, era una pista de asfalto, una pista para caminar, para que la gente camine, con lo cual tampoco hubiéramos hecho mucho. Así que nada, pero bueno, ha estado bien. Pequeñas incursiones. Ay, el puente, que es el que ha estado, ¿eh? Si no llegan a estar esos señores, me meto. Bueno, no nos vamos a pasar de listo. Vamos al ataque. ¡Seguimos! Ha empezado a chispear, ha empezado a llover. Muy leve, tengo unas gotitas en el casco. He cruzado con algún motero que ya lleva el chubasquero puesto.
Allí no sé qué opinaréis, cómo está el cielo, está mejor, está peor. Bueno, me mojaré como todo. Pasa el día y continúo disfrutando de la ruta. Por estas alturas ya habréis notado que no llegué a mi objetivo. Y aunque estaba feliz por todo lo que viví, reconozco que sí, que me frustré y me enfadé muchísimo. Este viaje me está enseñando que a veces lo mejor puede ocurrir cuando te desvías del plan. Pero los desvíos tienen un precio. Desviarse del plan pasa factura. Hoy creo que el viaje me recordó algo importante. No siempre se trata de llegar, sino de vivir y disfrutar al máximo el camino. El día de hoy está siendo espectacular. Vaya homenaje, a pesar de lo de Silicon Valley, pero bueno, creo que esta es la frontera con Alemania. Sí, señor. Cruzamos Alemania, Polizei, Polizei. Bienvenidos a Alemania, amigos y amigas de Crónicas Central. A partir de hoy, esta máxima de vivir más intensamente el camino y preocuparme menos por el destino marcará todas las decisiones que tomaré el resto del viaje. Por los pelos. Aunque aquí cae algo de agua, pero por lo menos voy a ponerlo. Ya llegó el momento de traje de agua, chicos. Lo que prometía ser una visita única al histórico nido del águila de Hitler quedó en otra mojada antológica y en las prisas por llegar al alojamiento. A pesar de ello, los desvíos para explorar. Pero mira qué vistas, tío, mira qué vistas. ¡Tachán! La ruta motociclística de escándalo a través de los Alpes. Y la visita a Innsbruck. Les doy la bienvenida a un árbol. No, a Innsbruck. Junto con los paisajes espectaculares, me proporcionaron un día de ensueño. Sin embargo, todo ello no sería más que el preludio a uno de los días más inolvidables del viaje, donde viviré una experiencia vital. La visita estremecedora al campo de concentración de Mauthausen. Hemos entrado en un punto en el que jamás pensaba que iba a estar, y es en la cámara de gas del campo de concentración de Mauthausen. Y quizás algo más. Pero es que fíjate, stop. No sé lo que significa, pero viene un tren y te pilla. Fijo. Pero eso será en el próximo capítulo.